Ok, entonces vamos a hablar de la delta de Dirac, que es una herramienta matemática importante en el procesamiento de señales, ¿no? En los señales y en los sistemas. La delta de Dirac, a diferencia de lo que hemos visto en los videos, no es una función matemática en el sentido de definición formal es una relación entre dos conjuntos y lo podemos representar por una fórmula y a cada punto solo le toca del dominio solo le toca un punto del contradominio. Esa definición no aplica en la delta de Dirac. La delta de Dirac es algo que se llama distribuciones. La teoría de distribuciones fue desarrollada por ahí de 1950 por el matemático Laurent Short, francés. Se vuelve complicado querer tratar de explicar en un curso de señales y sistemas con mucha formalidad, que es la delta de Dirac, pues precisamente la teoría de distribuciones pues necesita mucho lenguaje técnico y un poco de experiencia en matemáticas puras para poder entenderla bien, ¿no? Si es que ese es nuestro problema. La ventaja de esto es que no todo está perdido. Vamos a tratar de dar algunos conceptos geométricos y tratar de entender intuitivamente qué representa la delta de Dirac. Es decir, nos vamos a quedar en la idea simbólica. La idea formal la vamos a dejar sin abordar para que sea más amigable el tratado. Vamos a ver que si nosotros vemos a la delta de Dirac como una serie de símbolos que cumplen ciertas reglas, la operatividad se vuelve muy sencilla. Pero obviamente esto es con la mejor de las intenciones. Esto es para que eh, tengamos un mejor entendimiento. Ok, entonces vamos a tratar de explicar al de Dirac a partir de sus propiedades y después vamos a tratar de fundamentar esto de alguna manera. Entonces, por ejemplo, la delta de Dirac es el símbolo de delta y lo vamos a definir en esta traslación t menos t0. Entonces vamos a decir que este símbolo es equivalente al 0 si la t es diferente a t0. Entonces vamos a decir que este símbolo puede ser representado por el número 0 si estamos pensando que la t no coincide con esta traslación. Por ejemplo, si tenemos delta de t menos 10, entonces, pues, si la t es 30, pues va a ser 0 este símbolo. Si la t es 40, va a ser 0 este símbolo. Y si la t es exactamente 10, es decir, si este número coincide con el valor de traslación, pues no está definido, ¿no? No hemos dicho qué pasa. En ese punto no está definido. Vamos también a comentar que la delta satisface esta propiedad. Cada vez que tengamos esta integral de una función multiplicada por una delta trasladada de menos infinito hasta infinito, vamos a intercambiar este símbolo de integración por la función evaluada en t0. ¿Quién es t0? Pues es este valor de la traslación de la delta. Esto se va a poder realizar siempre y cuando la f sea continua en t0, es decir, que la f esté bien definida en este punto. Si la f está bien definida en este punto, es continua en t0, pues entonces vamos a sustituir este símbolo por este número. Entonces observemos lo siguiente. La delta en principio pues nos dice que es 0 excepto en un punto, pero en ese punto no nos dice qué valor tiene, entonces pues no es una función porque no está definida en todos los números, y aparte resulta ser que cuando la integras con una función, pues resulta ser que el resultado directamente es la función evaluada en t0. Obviamente esto no hacen las funciones usuales, ¿no? No hay una función en el sentido de definición usual que satisfaga esto. Es por eso que está esta teoría de distribuciones. Ok, en particular si pensamos que la función de la que estamos hablando en esta expresión es un 1, pues resulta ser que podemos hacer una simplificación para estos símbolos, ¿no? Que es exactamente lo mismo, pero pues con casos muy específicos. Si la función es un 1 y pensamos que no hay traslación, pues si no hay traslación t0 es 0, entonces estamos diciendo que la delta de t vale 0 si t no es 0, ¿ok? Porque recordemos que aquí la traslación es 0, entonces dijimos que mientras la t no coincida con la traslación, pues el valor asignado es 0. Y después si aquí sustituimos un 1 y no hay traslación, pues decimos que la integral de menos infinito a infinito de la delta es un 1. Entonces, esta también es una definición usual de la delta. Decimos, la delta es aquella expresión matemática que satisface estas igualdades. ¿Ok? Entonces, pues, obviamente, como lo he comentado, pues,
La delta no es una no es una función, es una distribución. Y resulta ser que estas ideas que vamos a dar a continuación es una manera de familiarizarnos con la delta, ¿no? De que desde el punto de vista de cálculo, que la delta tenga sentido para nosotros. Y solamente es eso, ¿no? Básicamente, si aprendemos a operarla de manera algebraica, de manera simbólica, pues es suficiente. Pero bueno, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco funciones distintas. Estas sí son funciones matemáticas, satisfacen la definición de función. Y hemos visto que, por ejemplo, lo que se ha tratado de hacer aquí es que estas funciones dependan de una letra. Entonces, por ejemplo, en el caso de la función y a de t, pues tenemos que la función está definida de menos a medios y vale 1 entre a, es decir, una constante, dependiendo cuánto vale a es el valor que toma, y 0 en otro caso. Si queremos pintar una representación, si queremos bosquejar la gráfica de y de a, sería esta que está aquí en morado. Entonces, vale 1 entre a, que es la altura, si el t está entre menos a medios y a medios. Aquí está, ¿no? Es esta gráfica en morado. Y cada una de estas funciones tiene una cierta gráfica y pues dependiendo del valor de a, esta gráfica cambia un poco su geometría, pero la idea es la misma. Por ejemplo, en este caso si a es, por ejemplo, 1, entonces esto sería de menos un medio a un medio y la altura vale 1. Si a, por ejemplo, es 0.1, sería de 0.1 entre 2, sería de 0.05, de menos 0.05 a 0.05 el ancho, y si vale 0.1 sería 1 entre 1.1 y la altura sería 10. Entonces, conforme la a se va haciendo más pequeña, pues este ancho empieza a reducirse, porque la a es pequeña y la divido entre 2, y la altura, como es 1 entre un número pequeño, empieza a aumentar. Entonces estas líneas punteadas son la idea de cambiar el valor de a hacia un número más pequeño. Entonces, en particular para la y a de t, pues resulta ser que conforme la a tiende a 0, pues va a resultar que esta función y de a evaluada en puntos que no sean 0, pues va a ser 0. Se va a comportar como esta primera expresión que le estamos pidiendo a la delta. Si la a tiende a 0, pues resulta ser que como este ancho va a estar muy cercano al 0, pues si la evaluas en cualquier punto que no sea 0, pues la altura va a ser 0, porque le hemos definido como 0 en otro caso que no esté en el ancho del rectángulo. Entonces, mientras más chiquito sea el rectángulo y evalúes la función afuera del rectángulo, pues la función va a ser 0. Por otro lado, si integramos esta función de menos infinito hasta infinito, la y de a, simplemente nos queda la integral de menos a medios, y la altura es 1 entre a, es una constante, la integral de dt es t, si evaluamos en estos de menos a medios, nos queda a entre a, es un 1. Entonces resulta ser que esta función, la y de a, cuando la a tiende a 0, podemos dar una expresión matemática en términos de escalones trasladados y restas de ellos. Pues resulta ser que cuando a tiende a 0 pasan estas dos cosas. La función integra un 1, ¿ok? Y bueno, aquí es independiente del valor de a, la función siempre integra un 1. Y resulta ser que como el ancho se va reduciendo, pues si le evalúas fuera de 0, la altura es 0, ¿no? Si evalúas fuera de 0, la altura es 0. Entonces resulta ser que la y de a es un intento de ver si podemos expresar en términos de funciones usuales a la delta, y pues bueno, esto podría ser una idea nada más, ¿no? Entonces podríamos decir que la delta es como un límite cuando atiende a 0 de la y de a, pero no solamente pasa con y de a, pasa con g de a, con p de a, con x de a y con w de a. A continuación voy a mostrar en un software estas ideas geométricas y ver cómo cuando atiende a 0 se empiezan a satisfacer estas definiciones, ¿no? Entonces aquí tenemos y de a, que es 1 entre a si t está entre menos a medios y a medios. Esa gráfica es la gráfica que está en verde. Aquí está, ¿no? Es ese rectángulo. Ok, y voy a tratar de hacer aquí un zoom. Aquí está. Y vamos a ver que con la a en este momento, ahí está, la vale un 1. Entonces desde menos 0.5 a 0.5 es 1 y 0 fuera de ella, ¿no? Entonces si la a empieza a disminuir, el ancho empieza a reducirse y la altura empieza a aumentar. ¿Okay? Esa es la idea, ¿no? Ese sería lo que sucede si la a tiende a 0. Entonces fuera del 0 la altura vale 0 y en 0
pues empieza a indefinirse porque esta altura empieza a ser muy grande. Pero eso mismo que comentamos con la función y de a pasa con la g de a, con la p de a, con la x de a y con la w de a, que son las expresiones que habíamos comentado anteriormente. Estas todas son funciones, ¿okay? Que tienen una cierta definición. Que están en términos de un parámetro a. Cuando la a comienza a hacerse pequeña, los anchos empiezan a simplificarse. Entonces resulta ser que estas son unas ideas geométricas de funciones que en su comportamiento, cuando su geometría es específica, tienden a tener las propiedades de lo que hemos definido como una delta de Dirac. Y en particular sus integrales pues valen 1. Integramos, obviamente como esto es numérico, pues no podemos hacer la integración de menos infinito a infinito de manera simbólica, pero sí en un intervalo muy grande, ¿no? Entonces observamos que las integrales de las funciones pues tienen el valor 1 y conforme atiende a 0 satisfacen la propiedad que fuera del 0 son 0. Estamos pensando en la delta de t sin traslación, ¿ok? Entonces, con ese apoyo geométrico de todas estas funciones, podemos elegir cualquiera para decir que en el límite, cuando atiende a cero, eso se comporta como una distribución, pero solamente es de manera intuitiva. Pues entonces, en esa misma dirección, pues nosotros vamos a trazar la idea geométrica de la delta. No hablamos de la gráfica de la delta porque, volvemos a insistir, la delta es una distribución, no es una función, es una distribución, y esta distribución se rige bajo estas reglas. Estas serían, digamos, como las dos propiedades algebraicas de la delta que podemos utilizar, ¿ok? Vamos a aprendernos estas reglitas simbólicas. Y la idea geométrica de la delta precisamente es esto que está aquí, ¿no? Es como una flecha centrada en el origen que apunta hacia arriba. Y obviamente se valen las traslaciones. Por ejemplo, delta de t menos 2 será esta idea trasladada 2 unidades a la derecha, entonces estaría en 2 hacia arriba. Delta de t más 2 estaría a la izquierda y bueno, todas estas ideas se valen.